Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos indicándoos que si podíais en vuestras casas planteaseis el ejemplo 3 de la página 9 del dossier. Lo leemos todos juntos. Me dice, estudiamos si existen diferencias estadísticamente significativas en el peso según el sexo. Tenemos el sexo, que es la variable cualitativa, con dos grupos, hombres y mujeres. Y estudiamos las diferencias en el peso según el sexo. Por lo tanto, disponemos de una variable quali y una variable quanti. Estamos en este tema sin duda. A partir de aquí, la variable quali está formada por dos grupos, y grupos independientes. Podríamos aplicar TDStudent o ANOVA siempre que se cumplan las condiciones de aplicación. En este caso aplicaremos TDStudent porque es la prueba que estamos ahora mismo practicando, ¿de acuerdo? Entonces, si planteásemos prueba paramétrica, es decir, si la variable cuantitativa en los dos grupos fuese normal, plantearíamos las hipótesis a partir de las medias. Si en cambio la variable quanti en uno de los dos o en los dos grupos no fuese normal, plantearíamos prueba no paramétrica, que aún no la hemos visto, la veremos luego, que es la prueba Udemann-Whitney, que tenemos a partir de la página 9, parte inferior. Entonces, antes de plantear la hipótesis, voy a estudiar la normalidad. Voy a ver si la variable cuantitativa peso en ambos grupos sigue la ley normal. Para ello me planteo esta hipótesis. La hipótesis nula es que la variable sí que seguirá la ley normal y la alternativa es que no se distribuye según la ley normal. Pero no haré una vez la hipótesis, la haré dos veces, porque la haré para el peso dentro de los hombres y el peso dentro de las mujeres. En el caso del peso dentro de los hombres, trabajamos con la información, en este caso, podéis mirarlo tanto en SPSS, como en HASP, como en Jamovi. En los tres casos veis básicamente que la significación en Shapiro-Wilk, que es la prueba que realizaremos de normalidad, en el caso del peso en los hombres es de 0,274. Y en el caso de las mujeres, el peso, evidentemente, porque la normalidad es de la variable cuantitativa, el peso en las mujeres, la significación es de 0,396. La información podéis verla en los tres programas informáticos, SPSS, HASP y Jamovi, para que veamos cómo interpretamos la información, cómo se debe interpretar la información. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Siempre comparamos el p-valor con el alfa. Siempre que la p sea menor a alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si esta fuese mayor o igual a alfa, no rechazo la hipótesis nula. No hay duda, 0,274 y 0,396, ambas, si las comparamos con 0,05, son mayores. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, la variable peso, tanto en el grupo de los hombres como en el de las mujeres, se distribuye según la ley normal. Por lo tanto, puedo plantear ya la prueba correspondiente de hipótesis, en este caso una prueba paramétrica, porque hemos dicho que sí que se distribuye según la ley normal la variable cuantitativa en ambos grupos. Es decir, planteamos las hipótesis a partir de las medias. Y muy importante, ¿qué trabajamos en este caso? ¿Un contraste bi o un contraste uni? Me dice si hay diferencias en el peso según el sexo. No me dicen que los hombres pesen más o pesen menos, no. Si hay diferencias, por lo tanto, la alternativa es que el peso medio de los hombres sea igual al de las mujeres. Perdón, igual, diferente. Me preguntan diferencias. Y además, el término igualdad, que sepáis, se encontrará siempre en la hipótesis nula, ¿de acuerdo? El signo igualdad estará siempre a nula. Nunca puede ser, en vuestro caso que veis un ejemplo, donde el signo de igualdad se encuentre en la alternativa, ¿de acuerdo? Entonces planteamos la alternativa, que hay diferencias, que el peso medio de los hombres es distinto al peso medio de las mujeres, y la nula, que no, que hay igualdad de peso. Por lo tanto, la nula es la no relación, la alternativa, la sí relación, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Para determinar esta información tendremos que analizar si se cumple la otra condición de aplicación. En ambos casos, ahora mismo, en la condición de la homocedasticidad, se cumpla o no se cumpla, trabajaremos con TDStudent. Pero recordad que es un poco distinto el cálculo. Entonces nos planteamos la información de estudiar si hay homocedasticidad, es decir, si la varianza del peso de los hombres es igual a la varianza del peso de las mujeres, o si por el contrario hay heterocedasticidad, donde las varianzas son distintas.
Para comprobar esta información, lo que hacemos básicamente es mirar la prueba de Leven, ¿de acuerdo? Miramos la prueba de Leven, que la encontramos tanto en la información de SPSS, como también en el HASP, como también en Jamovi. En los tres casos veis que el estadístico de contraste, que en este caso es la F, es 3,18 aproximadamente, ¿de acuerdo? 3,18. Importantísimo. Esto es el estadístico. A partir del estadístico, como explicamos ya en la anterior clase, encontramos el pi-value, la significación, ¿de acuerdo? En este caso, la probabilidad asociada a este estadístico de contraste, la P corresponde a 0,080. La podéis ver en los tres casos, ¿de acuerdo? Lo comparamos con alfa, como siempre. Alfa es 0,05. Como es mayor, no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto trabajamos bajo el supuesto de homocedasticidad. Repito, hubiese habido homo o heterocedasticidad, en ambos casos tendríamos que trabajar con la T de Student, pero la fórmula cambiaría un poco, ¿de acuerdo? En este caso trabajamos bajo el supuesto de homocedasticidad. Por lo tanto, tenemos que el valor del estadístico de contraste, recordad que para resolver la hipótesis trabajaremos con la T de Student, planteamos el siguiente valor. T de Student tiene un valor en este caso de 4,539. Lo podemos ver también, esta T, si os fijáis, por favor, en SPSS, también el HASP, o lo podemos analizar en Jamovi, que os pone 4,54. Pero este es el valor del estadístico de contraste. A partir de aquí buscamos la significación. Al ser un contraste bilateral, me aparecerá la misma significación en los tres programas informáticos. Si fuese uni, recordad que aparecería el doble en SPSS, que deberíamos dividirlo entre dos. Entonces, esta T de Student tiene una significación que corresponde a muy pequeña. Me pone que es prácticamente 0. Podemos poner que es menor a 0,001, ¿de acuerdo? Nunca pongáis que la significación es 0, porque las distribuciones que trabajamos, T de Student, F, todas son asintóticamente infinitas al eje de abscisas. Aunque sea muy poco probable, habrá una probabilidad aunque sea prácticamente ínfima, 0,0000, lo que sea, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué determinamos, por favor? Que evidentemente en este caso estamos rechazando la hipótesis nula. Pero es que además de ello ahora podemos ver a partir de los descriptivos, que los tenemos también en los tres programas informáticos, vemos que en la muestra la media de los hombres es igual a 79,64 y la media de las mujeres en la muestra es de 72,7. Como hemos visto que las diferencias son estadísticamente significativas, podría decir más, indicar que en este caso los hombres tienen más peso que las mujeres, ya que vemos que hay diferencias y estas diferencias son, en el caso de los hombres, más peso y en las mujeres menos peso. Esta es la información que podríamos llevar a término a partir del ejercicio número 3 de la página 9. Para plantear la información, siempre que planteéis un estadístico de contraste, se acostumbra a plantear, entre paréntesis, los respectivos o correspondientes grados de libertad. En este caso, si os fijáis, grados de libertad serían 58. Entonces, plantearíamos T de Student de 58 grados de libertad, tiene un valor de 4,539 con una significación o probabilidad asociada menor a 0,001, que al ser menor al error máximo que estamos dispuestos a cometer, que es el alfa de 0,05, conlleva rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, viendo que la media de los hombres es de forma estadísticamente significativa mayor a la media de las mujeres, en este caso, ¿de acuerdo? Esta es la información que podríamos indicar. Si hablásemos de el estadístico de Leven, la F, veremos que ahí trabajaremos con más de un grado de libertad, pero lo comentaremos luego. Ahora de momento trabajamos con la información de la T de Student. En el supuesto que no se hubiese cumplido la condición de normalidad, ahí tendríamos que haber trabajado con una prueba no paramétrica. ¿Y qué prueba no paramétrica conocemos? Importantísimo, la prueba U de Mann-Whitney, ¿de acuerdo? En grupos independientes, U de Mann-Whitney, aunque tampoco sería incongruente trabajar con la prueba de Kruskal-Wallis. Podríamos trabajar indistintamente con ambas, ¿de acuerdo? En este caso, cuando aplicamos U de Mann-Whitney,
cuando no se cumpla la condición de normalidad. Además, ya veréis que muchas veces en estadística y en psicología en concreto trabajamos con algunas variables que se denominan variables en escala Likert. Son aquellas variables que hablan del grado de dolor, grado de motivación. Estas variables que, por ejemplo, me dicen del 1 al 5 indica tu motivación para el examen, por ejemplo. Estas variables que se denominan cuasi cuantitativas a veces son aquellas variables que generalmente será más recomendable trabajarlos con pruebas no paramétricas que con pruebas paramétricas, pero en general siempre plantearemos la información correspondiente a la prueba de normalidad o que me indiquen que no se distribuye según la ley normal. En este caso, en el ejemplo de la página 9, parte inferior, tenemos el sexo, hombres y mujeres, variable categórica, y una valoración. Es lo que os decía, este tipo de variables generalmente se trabajarán más bien con distribuciones no paramétricas. Igualmente podríamos comprobar siempre la normalidad, si no es normal o es una variable en escala Likert, una variable medida en escala ordinal, ahí trabajaríamos más bien con las pruebas no paramétricas. Y el planteamiento de hipótesis se puede plantear a partir de la información de la distribución de los dos grupos o a partir de las medianas. Generalmente, más bien, plantearíamos la información a partir de las medianas, es decir, la mediana. Podemos poner MD, MDN, como queráis, ¿de acuerdo? A veces ponen MD a secas y a veces MDN, que es la mediana del grupo 1 es igual a la mediana del grupo 2. Es una M, normal. A la mediana del grupo 2. Y la alternativa, que las medianas son distintas, ¿de acuerdo? Medianas son distintas. También podríamos indicar, como os decía, que la distribución de la variable quanti en un grupo sea igual a la distribución de la variable quanti en otro grupo. Podría haber planteado que la distribución se puede plantear con una E, con una F, a veces nos plantean, de la variable en el grupo 1 es igual a la distribución de la variable en el grupo 2, ¿de acuerdo? Se puede plantear así, pero generalmente más bien lo plantearemos a partir de las medianas, que se entiende mejor el concepto y será más sencillo para poder plantear la información. Esto sería un contraste también correspondiente a bilateral. Si me preguntasen que quiero estudiar que la mediana del grupo 1 sea mayor a la del grupo 2, plantearíamos mediana grupo 1 mayor a grupo 2 y la nula que la mediana del grupo 1 fuese menor o igual a la mediana del grupo 2, ¿de acuerdo? Y también podrían preguntarme un tercer caso que fuese que la mediana del grupo 2 es mayor a la del 1. Por lo tanto, aquí plantearíamos la hipótesis nula de esta otra forma. Como os comentaba, el término igualdad se encuentra siempre en la hipótesis nula, sea contraste bi o contraste uni. Y también recordad, con Jamovi y con Hasp tenéis siempre la información correspondiente a contrastes bis y contrastes unis, y nos saldrá a significación el p-valor correspondiente. En SPSS no, si el contraste fuese uni, tenemos que dividir entre 2 la probabilidad que obtengamos en las tablas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, estudiamos la información mucho más sencillo, ya veréis que aquí es que no se cumple la condición y directamente miraremos la información correspondiente a la significación, al p-valor, para determinar si rechazamos o no la hipótesis nula. Mirad, en este caso el ejemplo 4 me dice, estudiamos si existen diferencias estadísticamente significativas en el peso según el sexo. Mismo ejemplo que anteriormente, misma idea, ¿de acuerdo? Miramos las pruebas de normalidad y tanto en el caso del Hasp como el SPSS, me da igual donde lo miréis, encontráis que en el caso correspondiente a la distribución del peso en el grupo de las mujeres no se distribuye de forma normal. Como no es normal, ahí tendremos que plantear una prueba, repito, no paramétrica. Siempre lo mismo, tendremos una variable quanti y una variable quali. La quali en este caso es el sexo. La quanti por lo menos debe estar en escala ordinal, es decir, por ejemplo, la valoración de 1 a 7, indícame tu valoración sobre las clases, por ejemplo, y planteamos la variable quali y la quanti, al menos, repito, en escala de intervalo. A partir de aquí tenemos el sexo hombres y mujeres y la variable cuantitativa, en este caso es el peso, en este caso, que es una variable sin duda en escala de razón. Entonces, estudiamos cómo influye esta variable sobre esta otra. Para ello, antes de analizar qué tipo de hipótesis planteamos, en este caso es un contraste, sin duda, bilateral, porque me dice hay diferencias, podemos plantear o esta, dependerá básicamente
de la normalidad de la variable quanti en ambos grupos. En este caso estamos diciendo que el peso en el grupo de las mujeres no se distribuye según la ley normal. Cuando la variable quanti en uno de los dos o en los dos no fuese normal, trabajaremos con prueba no paramétrica. Por lo tanto, en este caso no podríamos plantear estas hipótesis, sino plantearíamos estas otras. Y para determinar si rechazo o no, directamente miramos la prueba U de Mann-Whitney. Si os fijáis, podemos ver la información correspondiente a la prueba U de Mann-Whitney tanto en SPSS como en HASP, como también en la información correspondiente a Jamovi. En los tres casos la significación, que es lo que me importa, es muy pequeña, es menor a 0,001, ¿de acuerdo? Menor a 0,001. Por lo tanto, como la significación es menor a 0,001, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula. Es más, en este caso podríamos plantear que el estadístico de contraste U de Mann-Whitney, podemos plantear que tenemos en este caso número de hombres son 33 y número de mujeres, en este caso tenemos que son 27. Tiene un valor de 197 y una significación asociada, una probabilidad asociada menor a 0,001. Por lo tanto, no hay duda que ello conlleva rechazar la hipótesis nula. En este caso no tenemos los descriptivos, pero si os fijáis en SPSS os han planteado los rangos. Los rangos es básicamente la información correspondiente que tiene, quién tiene mayor valor en la variable correspondiente respecto al otro, sobre todo en el rango promedio. Vemos que los hombres tienen valor mayor, por lo tanto, vemos que la mediana de los hombres es mayor de forma estadísticamente significativa respecto a la mediana de las mujeres. Igualmente en HASP y en Jamovi deberían darme información adicional para poder realizar este tipo de ejercicio. Si os fijáis en Jamovi, os he planteado también la información correspondiente a un contraste bi y un contraste uni. La primera tabla pone media de hombres distinta a la de mujer, que es la alternativa, y en la segunda hombres mayor a las mujeres, que sería la información de la alternativa. Como veis con Jamovi, también con HASP, podríamos plantear la información correspondiente a contraste bi o contraste uni. Con SPSS no, tendríamos que hacer la división nosotros a partir de coger la significación que es bilateral, siempre os lo pone, si os fijáis en la U de Mann-Whitney de SPSS os pone significación, prueba, bilateral, siempre os lo pone que trabajamos con la información correspondiente a pruebas bilaterales. Nos podrían indicar también las medianas para comprobar que realmente una es mayor que la otra y así indicar cuál es la que tiene un valor mayor respecto a la otra. Pero para ello requeriríamos la información de los descriptivos que en este caso no me la han aportado. Una vez dicho esto, nos adentramos ya a grupos o medidas repetidas, grupos relacionados, que será básicamente el mismo grupo en dos momentos, dos situaciones o dos condiciones. En esta vertiente es la única donde también podremos trabajar con dos grupos que sean homogéneos, ¿de acuerdo? Pero generalmente lo más recurrente será el mismo grupo en dos momentos, dos situaciones o dos condiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos en la página 10, parte inferior, la información de unas notas obtenidas antes y después. Estudiamos cuál ha sido la evolución de las notas. El mismo grupo estudiamos sus notas antes y después. Ahí hablaríamos de una variable quanti estudiada en dos momentos, dos situaciones, en este caso en dos momentos. Las condiciones son siempre la misma. Siempre hablaremos que la variable dependiente deba estar medida por lo menos en escala de intervalo o razón, ¿de acuerdo? En TD Student siempre la variable dependiente, la variable quanti, debería estar medida en escala de intervalo o razón. Y aquí no estudiamos que la variable cuantitativa se distribuya normal en ambos grupos, no, porque es el mismo grupo o un grupo relacionado en dos momentos. Entonces lo que hacemos es buscar la variable diferencias. Creamos la variable diferencias. En este caso, por ejemplo, en la página 11 central lo vemos. Si antes sacaba un 4 y luego un 6, menos 2. Antes un 6 y luego un 8, menos 2. Creamos esta variable. La variable diferencias es la que debe distribuirse según la ley normal. Si esta variable diferencias sí que es normal, plantearemos prueba paramétrica, que será la T de Student, aunque también podría plantear la U de Mann-Whitney, ¿de acuerdo? Perdón, la T de Wilcoxon en este caso, que hablamos de medidas repetidas.
también podría plantear sin problema la T de Wilcoxon, ¿de acuerdo? En cambio, si no fuese normal, trabajaríamos con, como decía, con la prueba T de Wilcoxon o también podríamos trabajar con chi cuadrado de Friedman. Eso en el supuesto que la variable de diferencias no fuese normal. Pero si es normal, trabajaremos o con T de Student o con ANOVA. Son las dos pruebas recurrentes que acostumbramos a plantear si la prueba es paramétrica, si la variable de diferencias sí que se distribuye según la ley normal. A partir de aquí hemos indicado los supuestos, las hipótesis. Se pueden plantear media de la condición 1 y condición 2 o media de las diferencias directamente. Es decir, yo puedo plantear hipótesis nula que la media del momento 1 es igual a la media del momento 2, o condición 2 o situación 2. O también podría plantear que la media de las diferencias es igual a 0, porque significaría que la media grupo 1 menos media grupo 2 es igual a 0, ¿de acuerdo? Así es como podríamos plantear la información correspondiente. Y la alternativa, que la media grupo 1 es distinta a la media grupo 2, o lo que es lo mismo, que la media de las diferencias es distinta a 0. Así es como podríamos plantear, porque en este caso media grupo 1 menos media grupo 2 sería evidentemente distinto de 0. Así es como planteamos la información de las hipótesis nula y alternativa si trabajamos con contrastes bilaterales, pero a veces evidentemente trabajamos con contrastes unilaterales. Aquí en T de Student y luego en T de Wilcoxon, últimos ejemplos donde diferenciaremos uni y bi. Luego en ANOVA siempre todo será ya contrastes, ya veremos que aunque la formulación sea bi, luego en mirar las tablas siempre sería uni, pero haremos formulación siempre bi, ¿de acuerdo? Y me dice, ¿han empeorado las notas? Seguidamente, han empeorado. ¿Cómo lo planteamos? Sería que la media de antes fuese mayor a la de después. Me preguntan si han empeorado. Por lo tanto, la nula sería al revés, que han mejorado o se mantienen iguales. Por lo tanto, si han mejorado, ¿qué ocurriría? Que media grupo 1 es más pequeña que grupo 2, por lo tanto, esto sería menor que 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, podríamos plantear que la media de las diferencias es menor a 0. Menor o igual. Importante que el igual siempre lo planteamos en la hipótesis nula. Y en la alternativa, esta es mayor que esta, por lo tanto la diferencia deberá ser mayor a 0. Es decir, que la media de las diferencias sería mayor a 0. Así es como plantearíamos la nula alternativa en el supuesto que me preguntasen si han empeorado las notas, ¿de acuerdo? Si me preguntan si han mejorado las notas, en este caso, ¿qué haríamos? Si han mejorado, quiere decir que al final son mayores que al principio. O la nula, al revés, que al principio eran mayores o iguales que al final. Por lo tanto, en este caso plantearíamos que este es mayor que este, la diferencia debe ser positiva o 0. Media de las diferencias mayor o igual a 0. Y aquí al revés, menor a 0 porque la media inicial es más pequeña que la final. Por lo tanto, esta diferencia debería ser negativa. A partir de aquí planteamos la T de Student, que es el estadístico de contraste, con el que trabajaríamos siempre y cuando la variable diferencias se distribuya según la ley normal. Para plantear T de Student me da igual la fórmula, pero hacemos la media de las diferencias entre la desviación de las diferencias raíz de n. Y grados de libertad en este caso será n-1. Recordad que anteriormente en la T de Student correspondiente a grupos independientes teníamos que grados de libertad correspondían a n-1 más n-2 menos 2. Teníamos básicamente dos grupos. Ahora solo tengo un grupo. Entonces, como solo tengo un grupo, hablamos en este caso de grados de libertad n-1, ¿de acuerdo? Entonces voy a mirar la siguiente información. Vamos a mirar, por favor, el ejemplo 5, con los 3 programas informáticos, cómo se debería llevar a término este tipo de ejercicios. Me dice, estudiamos si la terapia ha comportado una disminución de la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar en un grupo de gente donde todos ellos realizan la terapia, analizamos la información previa a la terapia y después estudiamos la ansiedad antes y la ansiedad al final, ¿de acuerdo? Ansiedad inicial y ansiedad final. Importante, deberemos crear la variable diferencias para estudiar también la normalidad, ya que si la variable diferencias no fuese normal, entonces no podría plantear la T de Student o en su defecto ANOVA. Plantearíamos T de Wilcoxon o chi cuadrado de Friedman, ¿de acuerdo?
Entonces, en este caso, si os fijáis, las pruebas de normalidad es de la variable diferencia. Entonces, mirad, tanto en SPSS como en HASP, como en Jamovi, que tenemos que la P, la significación, es de 0,856, ¿de acuerdo? 0,856 es en la prueba de normalidad. La hipótesis nula es que la variable diferencias sí que es normal y la alternativa que la variable diferencias no sigue la ley normal. En este caso no hay duda que al ser mayor a 0,05 la significación, la variable diferencias sí que se distribuye según la ley normal. Por lo tanto, podemos plantear la prueba paramétrica correspondiente, es decir, TED-Student para muestras apareadas, TED-Student para muestras repetidas, muestras relacionadas, medidas repetidas o muestras relacionadas. A partir de aquí, vemos que es normal, podemos plantear la información. Y me dice, estudiamos si ha comportado una disminución, es decir, que al final la puntuación de ansiedad sea menor que al principio. Por lo tanto, aquí plantearíamos esta información. Es decir, yo estoy estudiando que la media de las diferencias, antes menos después, sea mayor a 0, porque eso significará que ha disminuido la media, ¿de acuerdo? Entonces, aquí plantearíamos de esta forma la información trabajada. Esta es la hipótesis nula y esta correspondería a la alternativa. Aquí, repito, significaría que ha habido una disminución estadísticamente significativa de la ansiedad. Recordad que con SPSS no podremos mirar directamente, tenemos que dividir entre dos. Igualmente, en este caso tenemos que la TED-Student planteamos siempre grados de libertad, que aquí son 59, pues tenemos 60 individuos menos 1, 59, tiene un valor de 7,898, ¿de acuerdo? En este caso, si os fijáis, es tan pequeña la significación que la probabilidad asociada es menor a 0,001. Importante, me lo invento. Si la probabilidad hubiera sido, por ejemplo, 0,035, ¿qué hubiese ocurrido? Perdón, menor no, igual. Si hubiera sido 0,035, en Jamovi y en HASP aparecería esta significación, pero en cambio en SPSS hubiese aparecido el 0,07 y tendríamos que haber dividido entre 2 para haber conseguido la información, ya que en ese caso hubiéramos tenido un contraste que era bilateral, cuando la pregunta es de un contraste sin duda unilateral. En este caso no hay duda, es muy sencillo porque es tan pequeña la significación, a lo mejor es 0,00008, que entre 2 será 0,0004, pero como ya es tan pequeña, ya directamente me aparece la misma información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay diferencias? Sí, y si os fijáis, en los tres casos podemos ver que la media de ansiedad inicial era de 81,9. 81,9 era la media al principio, y al final la media ha disminuido hasta 69,9, ¿verdad? Vemos una disminución 69,93. Por lo tanto, vemos que la terapia sí que ha sido efectiva, porque ha comportado una disminución estadísticamente significativa de la ansiedad. Si tuviésemos estos valores, pero la significación hubiera sido 0,35, me lo invento, ¿qué significaría? Que en la muestra, de forma descriptiva, sí que ha habido una disminución, pero esta disminución no hubiera sido estadísticamente significativa, que es lo que me importa, ¿de acuerdo? En el supuesto que la variable de diferencias no hubiera sido normal, entonces no podría plantear la información con prueba paramétrica. Plantearíamos la información con la prueba no paramétrica TD-Wilcoxon. Ahí plantearíamos la mediana del grupo 1 y la mediana del grupo 2, ¿de acuerdo? Podríamos también plantear contrastes unilaterales, contrastes bilaterales, ¿de acuerdo? Podríamos plantear el contraste que me estuviesen preguntando. A partir de aquí, ¿cuándo aplicaremos la información correspondiente a trabajar con medianas, con prueba no paramétrica? Cuando la variable de diferencias no sea normal o cuando la variable cuantitativa que estemos trabajando esté medida en escala ordinal. Recordad que para hacer TED-Student debería ser por lo menos escala de razón o de intervalo. En cambio, cuando trabajamos con las pruebas no paramétricas, se permite que la variable cuantitativa esté medida en escala ordinal. Entonces, en este caso, miraríamos la información. Quiero que veamos que plantearíamos también, si queremos, que la mediana de las diferencias, en este caso sería menor o igual a 0, y aquí la mediana
de las diferencias sería mayor a 0, ¿de acuerdo? A partir de aquí leemos el ejemplo que tenemos en la página 12, el ejemplo 6. Me dice, estudiamos si una terapia ha comportado una disminución de la aracnofobia. Ahora no me habla de la ansiedad, sino de la aracnofobia. Y estudiamos lo mismo, aracnofobia inicial y final. Estudiamos la variable diferencias, ¿de acuerdo? Y miramos la normalidad. Vemos que la prueba de Shapiro-Wilk, la significación es muy pequeña, por lo tanto, no se distribuye según la ley normal. La escala ansiedad, así como aracnofobia, son escalas de intervalo, ya que el 0 son ceros relativos, ceros arbitrarios, ya que no todo el mundo plantea la misma escala de ansiedad o de aracnofobia. Se puede plantear distintas escalas según el investigador, pero no sería escala ordinal, sería escala de intervalo. A partir de aquí se podría plantear paramétrica o no paramétrica según la normalidad. Como no es normal, planteamos prueba no paramétrica, ¿de acuerdo? Aquí también sería conveniente, si pudiésemos, disponer de la información correspondiente a las medianas, para analizar bien si había una disminución o no. Igualmente, si os fijáis en la información correspondiente a los rangos, vemos que estamos haciendo final menos inicial y todos son negativos. Quiere decir que al principio eran puntuaciones mayores. Y vemos que la significación es totalmente significativa. Aquí tenemos que la información correspondiente a T de Wilcoxon tiene un valor de 1830 y tiene una probabilidad asociada, si os fijáis, muy pequeñita, menor a 0,001, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, en la información correspondiente a SPSS, al ser un contraste unilateral, la significación debería haberse dividido entre 2, pero como es tan pequeña, ya no hace falta ni que lo comentemos. Entonces planteamos la información de T de Wilcoxon y la información de la significación asociada. Como esta es menor, quiere decir que sí que hay diferencias estadísticamente significativas. Sería conveniente que tuviésemos las medianas para decir la mediana originalmente era tanto y finalmente ha sido tanto otro. Igualmente con los rangos ya puedo ver que evidentemente ha habido una disminución de forma clara y a partir de aquí estudiaríamos los valores de las medianas de ambos grupos, aracnofobia inicial y final. En este caso las diferencias sin duda son estadísticamente significativas. Como veis, al final las tablas se leen todas del mismo estilo. La cosa es entender bien lo que tenemos que llevar a término y cómo se responde cada ejercicio. En la página 13 tenemos ejemplos de lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Vamos a comentar muy rápidamente solamente el ejemplo 7, ¿de acuerdo? El ejemplo 8 es un ejemplo muy poco recurrente, que es lo que os comentaba anteriormente, de grupos homogéneos, que cuando trabajamos con solo dos grupos y son homogéneos, se puede plantear la T de Student que corresponde a muestras relacionadas, ¿de acuerdo? Muestras relacionadas, que es lo que veremos en el ejemplo 8, pero dejaré que lo hagáis. Básicamente, si os fijáis, ya mirando las tablas de SPSS en este caso, puedo ver que en el caso superior hablamos de grupos independientes, porque me pone prueba de muestras independientes, y en el de abajo me pone prueba de muestras relacionadas. Generalmente el ejemplo 8, lo más recurrente que me pregunten en examen será el mismo grupo en dos momentos, dos situaciones o dos condiciones. En este caso, en el ejemplo 8, me están preguntando por la información de dos grupos pero homogéneos, ¿de acuerdo? Entonces son como grupos relacionados. Igualmente voy a plantear el ejemplo 7 ahora mismo. Me dice, estudiamos la efectividad de la terapia cognitivo-conductual para la depresión crónica. Planteamos dos grupos, un grupo hace terapia, otro no lo hace. Y estudiamos la información correspondiente al test de Beck, ¿de acuerdo? El test de depresión de Beck. Tenemos una variable independiente que es terapia, sí o no, que es la variable cualitativa, y una variable dependiente que en este caso correspondería a la depresión, estudiada con el test de Beck, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos los dos grupos. Lo importante, evidentemente la variable quanti debe estar por lo menos medida en escala de intervalo. Aquí lo está, escala de intervalo. Cualquier test estará medido en escala de intervalo. Seguidamente, por favor, tendríamos que mirar la normalidad. Aquí no me lo dan, pero os lo digo, suponemos la normalidad. Si no hubiese normalidad, se podría plantear la prueba U de Mann-Whitney o también en su defecto la prueba de Kruskal-Wallis.
Y luego, seguidamente, por favor, ¿qué haremos? Estudiaremos el ejercicio. Como es normal, planteamos la siguiente hipótesis. En este caso, estamos estudiando, por favor, si ha sido efectivo. Por lo tanto, si la información correspondiente al grupo experimental tiene una depresión menor que el grupo control, ¿verdad? Queremos ver si los que realizan terapia, que es el grupo experimental, tiene una depresión menor que el grupo control al finalizar la terapia. Y la nula, lo contrario, que la media del grupo experimental será mayor o igual que la media del grupo control. A partir de aquí nos planteamos la información de la prueba de Leven. En la prueba de Leven vemos que la significación es 0,253, lo que significa que no rechazo la hipótesis nula de la igualdad de las varianzas poblacionales. Tanto los que realizan como no terapia tienen la misma varianza en la puntuación del test de Beck. Por lo tanto, hablamos de homocedasticidad. Nos fijamos en la primera fila donde se asumen varianzas iguales. En esta tenemos que la T-Student con 94 grados de libertad tiene un valor de menos 9,853. Fijaos, por favor, que en este caso, aunque no me dijesen que la variable quanti es normal en los dos grupos, yo os lo he comentado, pero aún así, si miráis los estadísticos, veis que disponemos de 48 individuos en el grupo experimental y 48 en el grupo control. Si no tenemos ni enunciado de información de la normalidad, ni pruebas de normalidad, si ambos grupos tienen una muestra mayor a, en este caso, 30 o igual, 48 en este caso, evidentemente la variable se distribuye según la ley normal, debido al teorema central del límite. Si estuviésemos trabajando con la información correspondiente a grupos de relacionados, ahí tendríamos un solo grupo. Entonces, el grupo que trabajamos es el que debería tener una muestra mayor o igual a 30, ¿de acuerdo? Aquí no hay duda que si la ley normal planteamos a T-Student con su valor y la significación. Al ser un contraste uni, la probabilidad obtenida deberíamos dividirla entre 2, pero como es muy pequeña, ya sabemos que la significación asociada será menor a 0,001. Por lo tanto, ello conlleva que rechacemos la hipótesis nula. Y si miráis la puntuación en el test de Beck, en las estadísticas, vemos que la media en el grupo experimental es mucho menor, es de 13,0799 y en el control de 22. Por lo tanto, evidentemente, demostramos la efectividad de la terapia cognitivo-conductual y ha comportado una disminución estadísticamente significativa en la información correspondiente a la ansiedad, ¿de acuerdo? A la depresión. El ejemplo 8, miradlo, si tengo que duda me decís, partimos también en este caso de normalidad, ¿de acuerdo? Partimos también que en este caso se cumple la normalidad de la variable diferencias y aquí estudiamos si el rendimiento en una tarea de percepción taquitoscópica viene influido o no por ingerir alcohol o no ingerir alcohol, ¿de acuerdo? Y vemos cómo realmente también habrá diferencias estadísticamente significativas. En este caso hablamos de muestras relacionadas porque hablamos de grupos homogéneos, aunque repito, lo más recurrente será el mismo grupo en las diferentes condiciones, diferentes momentos, diferentes supuestos, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, nos adentramos ya en la parte fundamental para en este tema, que es la información de ANOVA, ¿de acuerdo? ANOVA, ¿qué significa? Analysis of Variance, es decir, estamos comparando las varianzas, ya veremos que será algo un poco lioso. Analysis of Variance, ¿de acuerdo? ANOVA, básicamente. A partir de aquí vamos a mirar qué clasificación de modelos tenemos de ANOVA. Trabajaremos generalmente siempre con una variable quali y una quanti, pero como ya explicamos en el esquema de la anterior clase, podremos trabajar también con más de una variable quali. Eso ya lo haremos al final de dicho tema. Entonces me dice, según el número de factores, esto hace referencia según al número de variables independientes. Trabajaremos o con una o con dos generalmente. Una variable corresponde a una clasificación simple, un solo factor. Repito, factor es sinónimo de variable independiente. Clasificación doble sería con dos factores y múltiple con más de dos factores. Doble y múltiple se denominan factorial, ¿de acuerdo? Doble y múltiple se pueden introducir dentro de los análisis ANOVA factoriales, es decir, con más de un factor. Simple, un solo factor, doble y múltiple,
doble 2 y múltiple más de 2 serían diseños factoriales. Luego, efectos fijos o aleatorios. Fijos es cuando tenemos un número determinado y único de niveles. Por ejemplo, si yo os digo, quiero estudiar cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, ¿de acuerdo? Aquí plantearíamos, esta variable, decís, es una variable cuanti, pero si yo os planteo estudiar 2 horas, estudiar 20 horas o estudiar 40 horas, he creado que la variable cuanti al final sea una variable cualitativa, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí en este caso efectos fijos. Trabajaréis siempre con efectos fijos prácticamente. ¿Se puede plantear efectos aleatorios? No será muy recurrente en vuestro caso. Siempre prácticamente efectos fijos para poder llevar a término el ejercicio de la mejor forma posible. Por ejemplo, quiero estudiar cómo el color de pelo influye sobre las notas. Y color de pelo tenemos gente rubia, morena y castaña. No hay otro tipo de gente, en este caso nuestro, ¿de acuerdo? Para hacerlo más sencillo. Entonces tendríamos como el color de pelo, con gente rubia, morena y castaña, influye, determina, afecta sobre la variable notas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, según el diseño de la muestra, los grupos aleatorios, que correspondería a las muestras independientes, y aleatorizado en bloques. Aquí hablaremos de grupos homogéneos, que eso os he comentado anteriormente. Si yo, por ejemplo, quiero plantear la información de dos grupos, un grupo que sí que estudie para el examen y otro que no estudie para ver sus notas, puedo decir, vale, voy a hacer grupos homogéneos respecto a la inteligencia, por ejemplo. Las dos personas más inteligentes, una a un grupo, otro a otro. Las dos siguientes, una a un grupo, otro a otro. U otra alternativa sería las medidas repetidas, que es la más recurrente, que sería que el mismo grupo pasará por las distintas condiciones, los distintos niveles de la variable independiente. Importante, cuando hablemos de la variable independiente, tenemos que también se puede denominar como factor, y cada una de las categorías de las condiciones de la variable independiente se denominan muchas veces también como niveles. Aquí tendríamos un factor con 3 niveles, un factor con 3 condiciones, ¿de acuerdo? A partir de aquí planteamos el modelo de un solo factor, cuando trabajemos con solamente un factor, una única variable independiente. Cuando trabajemos con un factor, planteamos siempre la misma información. Tendremos la puntuación correspondiente a un sujeto, que será básicamente la media correspondiente más el efecto del factor más el error. Mirad qué significa esta información. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos dos personas morenas. Juan y María, ambas son morenas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que la media de la gente rubia es de un 6, la media de la gente morena es de un 8 y la media de la gente castaña es de un 5. Me invento, la media general, en este caso, es de 6,5. 100% inventado ahora mismo, ¿eh? Quiere decir que hay diferente número de castaños, morenos, rubios, entonces hacemos la media ponderada y nos da 6,5. Aquí planteamos el efecto correspondiente al color de pelo. Por ejemplo, los morenos, que sacan un 8, tendrán un efecto de 1,5. Es decir, por el mero hecho de ser moreno, tendrás 1,5 puntos más que la media general, ya que la media de los morenos es de 8. El hecho de ser rubio comportará que tu nota disminuya 0,5. El efecto de ser rubio es una disminución de 0,5. Y el efecto de ser castaño es una disminución de 1,5. Los castaños obtienen 1,5 puntos menos respecto a la media general. Este es el efecto del nivel correspondiente, el efecto del factor, básicamente. Y luego tengo el error. Claro, ¿toda la gente morena sacará un 8? No. Puede que Juan, que es moreno, haya sacado un 3 y María, que es morena, haya sacado un 10. Entonces, en este caso, el error provocado, en este caso, en el caso de María, sería 2, ya que María saca 2 puntos más respecto a la gente de su condición, los morenos, que sacan un 8. En cambio, Juan tendría un -5 su error, porque Juan obtiene 5 puntos menos respecto a la media de su grupo, que son los morenos, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se plantea conceptualmente. Tenemos el efecto correspondiente a todo el grupo, que sería 6,5,
del factor correspondiente con los distintos niveles y luego cada individuo que evidentemente tendrá su puntuación que puede diferir de la de su grupo de referencia. Esta es la información que estamos trabajando y el objetivo ¿cuál será? Pues en estos ejemplos con un solo factor será muy sencillo porque el objetivo será estudiar si la media de las notas de cada uno de los grupos, media de notas de los rubios, es igual a la media de notas de los morenos y es igual a la media de notas de los castaños. Esta será un poco la idea. Esto lo voy a plantear si hay diferencias estadísticamente significativas en las notas según el color de pelo. Solamente que entre dos grupos, sean cualesquiera, haya diferencias, ya rechazaremos la hipótesis nula. Es decir, por ejemplo, rubios y morenos son estadísticamente distintos, ya es suficiente para poder rechazar la hipótesis nula. Por eso aquí realizaremos luego muchas veces en estudios multicondicionales. Cuando hablo de multicondicional me refiero a tener más de dos condiciones, porque si solo tuviésemos dos, rubios y castaños, si rechazase podría comparar quién es mayor y menor. Pero si tenemos tres, tendremos que hacer hipótesis adicionales para comparar entre qué grupos de diferencias, rubio con moreno, rubio con castaño o castaño con moreno, ¿de acuerdo? Pero básicamente esta es la idea que nos plantearemos. Y para poder realizar la información de hipótesis de ANOVA, poder plantear la prueba paramétrica correspondiente, se deben cumplir ciertos supuestos. Los supuestos son los siguientes, iguales que anteriormente. En primer término, la independencia de las observaciones. Evidentemente, si los rubios se copian de los morenos, tendría un problema. Ahí no habría independencia de las observaciones. Si el diseño está bien realizado, se supone que esto se cumple, ¿de acuerdo? Seguidamente, miraríamos la normalidad de los datos. Para estudiar normalidad, ¿qué quiere decir? Que la variable cuantitativa en cada uno de los valores, de los niveles de la variable quali, debe seguir la ley normal. Es decir, las notas en los rubios deben ser normales, notas en los morenos deben ser normales y notas en los castaños deben ser normales. La variable quanti en cada uno de los grupos de la variable quali debe distribuirse según la ley normal. En el supuesto que uno de los grupos, o más de uno, no fuese normal, no podría hacer prueba paramétrica y nos iríamos a la prueba no paramétrica. En este caso, si tenemos más de dos condiciones, obligatoriamente tendríamos que realizar Kruskal-Wallis. Si tuviésemos dos, podría plantear o la U de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis, si tuviésemos dos condiciones. Importante, si no me dan la información de normalidad, si los tres grupos, cada uno por separado, está formado por lo menos por 30 sujetos, también se cumpliría la normalidad. Y luego la homocedasticidad, es decir, la igualdad de las varianzas poblacionales. Si las varianzas poblacionales son todas iguales, entonces se cumple este supuesto. En el supuesto que no se cumpliese la normalidad, bueno, voy a plantear que sí que se cumple la normalidad, podríamos plantear ANOVA. Si no se cumple, tendríamos que realizar prueba no paramétrica. Repito, si tenemos dos condiciones, puedo aplicar Kruskal-Wallis o la información de U de Mann-Whitney. Si tenemos más de dos condiciones, ahí sí o sí Kruskal-Wallis. Y si se cumple la homocedasticidad, planteamos ANOVA. Pero si no se cumple, también plantearemos la ANOVA, pero corregida según Welch, ¿de acuerdo? W-E-L-C-H, ¿de acuerdo? Entonces, es una corrección de ANOVA, funcionará igual, pero se cambia un poco la información. Veremos que los cambios son ínfimos, será prácticamente el mismo tipo de ejercicio cuando trabajemos con Welch, ¿de acuerdo? Que es cuando no se cumpla el supuesto de homocedasticidad. Entonces, estudiaremos toda esta información. Para ello, vayamos a la página 15. Vamos un segundo a explicar, aunque no me importe mucho el cálculo de la F, conceptualmente qué estamos trabajando. ¿Por qué se denomina ANOVA si estamos comparando las medias, ¿de acuerdo? Lo explicaré solamente ahora, para que todo el mundo entienda el concepto, aunque realmente no hace falta que lo calculemos posteriormente, ¿de acuerdo? Pues siempre aparecerá en las tablas de los distintos programas informáticos. Pero básicamente hago lo siguiente, mirad, para que se vea muy bien, voy a plantear dos ejemplos. El ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿de acuerdo? En el ejemplo 1 tenemos que la media de los rubios es igual a 9.
donde la persona de los rubios que saca mejor nota saca un 9,4 y la peor un 8,2. Tenemos la media de los morenos, que es igual a un 5. La mejor nota es un 5,2 y la peor un 4,8 dentro de los morenos. Y luego tenemos la media de los castaños, que es un 0,4. La peor nota un 0,1, la mejor un 0,5. Y luego tenemos otro ejemplo. Aquí tengo la media de los castaños, que es un 6,6. Mejor nota 9,7, peor 0,2. Luego tenemos la media de los rubios, 6,7, de 9,6 a 0,5. Y por último, la media de los morenos, que es un 6,8, de 9,4 a 0,3, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Yo quiero comparar esta información, entonces lo que voy a hacer es trabajar con la ANOVA. Voy a comparar las variabilidades que hay entre grupos y dentro de los grupos, muy importante, ¿de acuerdo? Esta es la parte fundamental. Hipótesis nula, hemos puesto que es la media del grupo, en este caso media de notas de los rubios, es igual a la media de notas de castaño y es igual a la media de notas de los morenos. Y la alternativa, que la media de uno de los grupos sea distinta a otra, solo con que dos sean distintas ya es suficiente como para rechazar la hipótesis nula. Calcularemos en la ANOVA el estadístico de contraste F, ¿de acuerdo? La F de Fisher-Snedeker. Y básicamente planteamos en el numerador la varianza entre grupos. Cuando hablo de entre grupos, también podemos hablar de intergrupos, ¿de acuerdo? Puedo hablar de inter, entre, puedo hablar también de la información de experimental, explicada por el experimento, como digamos, ¿de acuerdo? Varianza entre grupos, la varianza explicada por el experimento, la varianza experimental, la varianza debida a los tratamientos, como queráis. Y en el denominador planteamos la varianza del error, la varianza intragrupos, ¿de acuerdo? La varianza no explicada, la varianza debida al azar, la varianza residual, la varianza aleatoria. Básicamente, esto de aquí es la variabilidad que viene provocada por los tratamientos. Y esta es la variabilidad que hay dentro de los grupos, que es la variabilidad aleatoria, la residual, la que no viene provocada por el tratamiento en cuestión. En este caso, mirar la información. Cuando estudiamos la variabilidad entre grupos, estudiamos si entre los grupos hay muchas diferencias. En cambio, intra es dentro de cada grupo, ¿de acuerdo? Básicamente, claro, el objetivo ¿cuál es? Rechazar hipótesis nula. Por lo tanto, ¿dónde creéis que es más plausible rechazar? ¿En el ejemplo 2 o en el 1? En el 2 las medias son muy parejas, en el 1 hay mucha más diferencia. Pero es que es más, por favor, en el ejemplo 1, ¿qué vemos? Vemos que entre los grupos hay mucha variabilidad. Esto será muy grande. En cambio, dentro de los grupos, variabilidad aleatoria es muy pequeña. Entonces, si el numerador es muy grande y denominador muy pequeño, esperamos una F muy elevada. Y os explico esto sin querer despistaros, pero para entender mejor el concepto. El estadístico F se caracteriza ¿por qué? Porque el centro corresponderá al 1, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, aunque la formulación sea bilateral, el contraste como tal será uni. Miraremos siempre esta información, ¿de acuerdo? Entonces, valores de F cercanos a 0 es seguro que estoy en la nula. Cuanto mayor sea el valor de F, más posible que me encuentre la alternativa. Además, pensar que el p-valor, la probabilidad, la significación, es el espacio que hay entre mi valor hacia el infinito. Por lo tanto, cuanto más me encuentre a la derecha, el espacio hacia el infinito será más pequeñito, porque habrá menos que recorrer. Por lo tanto, a medida que la f va aumentando, el p-valor, la significación, será cada vez más pequeña. Por lo tanto, en este caso, donde la varianza entre grupos es muy grande y la intra es muy pequeña, la f será muy grande y será muy plausible que me encuentre en el espacio de la alternativa. En cambio, en el segundo ejemplo, tenemos que entre grupos hay muy poca variabilidad. Los grupos entre ellos, las medias, son muy parejas. En cambio, dentro de los grupos, la varianza de error es muy elevada. Por lo tanto, la f será cercana a 0. Y cercana a 0, ¿qué significa, por favor? Que estaré prácticamente con total seguridad en el espacio de la hipótesis nula.
Igualmente, con la F tendremos como siempre solamente el estadístico de contraste. Luego, a partir de las tablas, miraré la significación como siempre y la significación me indicará si rechazo o no la hipótesis nula. Para representarlo planteamos siempre lo mismo, F, y luego planteamos grados de libertad del numerador. La varianza entre los tratamientos que estamos planteando, la varianza entre grados de libertad siempre son j menos 1, donde la j corresponde al número de condiciones de la variable independiente, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos rubios, morenos y castaños. Tendríamos 3 menos 1, 2. Luego, planteamos siempre los grados de libertad del denominador, siempre igual, lo veremos con las tablas. En este caso plantearíamos varianza inter, que son siempre n menos j. N es el número total de individuos y la j el número de condiciones que estamos trabajando. Si tenemos 3 condiciones y tenemos 50 individuos, 50 menos 3, 47, ¿de acuerdo? Y aquí plantearíamos el estadístico de contraste. Y lo que me importa es la probabilidad asociada, la significación a dicho estadístico de contraste. Si es menor a 0,05, la significación, rechazaremos la hipótesis nula. Si fuese mayor o igual a 0,05, no rechazamos la hipótesis nula. Así es como trabajaremos esta información, ¿de acuerdo? Todo esto aparecerá en las tablas. Os aparecerá una tabla en cualquier programa informático prácticamente parecido al que vemos en la página 15, parte central inferior, que os pone tabla nova y pone inter e intra, con la suma de cuadrados, que esto no os quiero despistar ahora mismo, pero que sepáis que la varianza entre grupos es equivalente a la media cuadrática entre grupos. Y la varianza intra es la media cuadrática intragrupos. Y la media cuadrática entre corresponde a la suma de cuadrados entre grupos entre los grados de libertad entre grupos, que son j-1. Y la media cuadrática intra corresponde a la suma de cuadrados intragrupos, la del error, entre grados de libertad intragrupos, n menos j. Así es como encontraríamos el estadístico de contraste F, a partir del cual buscaremos la significación. En el momento que estemos rechazando la hipótesis nula, muy importante, por favor, porque además de poder estudiar entre qué grupos hay diferencias estadísticamente significativas, también podría estudiar el tamaño del efecto, ¿de acuerdo? Que el tamaño del efecto ya lo comentábamos anteriormente con D de Cohen en T de Student. Entonces, aquí tenemos básicamente dos opciones. Si tenemos únicamente un estudio bicondicional, cuando hablo de bicondicional, quiere decir que la variable cualitativa solo tenga dos niveles. Si fuese bicondicional, trabajaríamos con D de Cohen otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, para la comparación entre dos niveles de la variable, trabajamos con D de Cohen, igual que antes. Valores por debajo de 0,2 conllevarían un efecto despreciable. 0,2 a 0,5, efecto pequeño, 0,5 a 0,8, efecto medio, y por encima de 0,8, efecto grande. En cambio, cuando tengamos estudios multicondicionales, lo más recomendable generalmente será trabajar con la información de eta cuadrado, ¿de acuerdo? En este caso, que sepáis que eta cuadrado es la suma de cuadrados intergrupos, entre grupos, entre tratamientos, entre la suma de cuadrados total, ¿de acuerdo? Entonces, este valor aparecerá en las tablas. Si es menor a 0,01, decimos que es despreciable. De 0,01 a 0,06, efecto pequeño. De 0,06 a 0,14, efecto medio. Y por encima de 0,14, efecto grande, ¿de acuerdo? Esto es lo que trabajaríamos si trabajásemos con eta cuadrado, ¿de acuerdo? Se puede plantear así, hay que poner circunflexión, pero es la idea cuando trabajemos con estudios multicondicionales. Entonces, básicamente, en ANOVA, de un solo factor, grupos independientes, podremos diferenciar estudios bicondicionales de multicondicionales.
Si fuese bicondicional, también se podría plantear con la TDStudent, como ya sabemos, ¿de acuerdo? En este caso, si os fijáis, por favor, en la página 16 me dicen bicondicional, 2 niveles, 2 valores, 2 categorías. Importante, la significación que obtengamos con la ANOVA de grupos independientes en bicondicional es la misma que obtendríamos con la TDStudent. Misma, repito, información correspondiente a la significación. Es más, si la TDStudent la elevamos al cuadrado, obtendría la F, pero bueno, eso lo veremos más adelante en otro tipo de ejercicios. Y luego, si rechazamos la hipótesis nula, únicamente podríamos comparar entre ambos grupos, porque si es bicondicional tendríamos que la media grupo 1 es igual a grupo 2, y la alternativa, media grupo 1 distinta a media grupo 2. Recordad que TDStudent permitía hacer contrastes unilaterales. ANOVA no, siempre será un contraste bi, ¿de acuerdo? Entonces, bicondicional no se podía hacer mucho más. Por ejemplo, en la página 16 planteamos el ejemplo 9, que me dice que planteamos lo mismo que hemos realizado en el ejemplo 3, ¿de acuerdo? Si me voy, por favor, al ejemplo 3, en el ejemplo 3, que lo tenemos en la página 9, por donde hoy hemos empezado, teníamos que la significación era muy pequeña, en todo lo que recordad, muy pequeña, y veíamos que la información de la T era 4,539, ¿de acuerdo? 4,539. Aquí, si os fijáis, en el ejemplo 9, bajo el supuesto que se cumplan las condiciones de aplicación, que recordad, tendríamos que mirar en primer término, la independencia la daremos como cierta, pero la normalidad sí que tendríamos que indicarla, que la normalidad es que la variable quanti en cada uno de los grupos siguiese la ley normal, ¿de acuerdo? En este caso no me lo dan, pero os digo que se cumple, y luego también podríamos mirar la información de la homocedasticidad, es decir, la igualdad de las varianzas poblacionales. Tampoco os lo dan, pero os comento que se cumple. Ahora solo quiero que veáis que, ¿por qué os lo comento? Porque en el ejemplo 3 ya lo vimos que se cumplía todo esto. Solo quiero que veáis las tablas ANOVA, quiero que os fijéis básicamente en la tabla ANOVA. Con SPSS dispone de 2 tablas, la primera donde no aparece eta cuadrado y la segunda donde sí aparece, ¿de acuerdo? Que es para medir el efecto. Básicamente de momento me importa más la primera, así vemos entre grupos, intergrupos, que correspondería en la segunda tabla de SPSS al nombre de la variable independiente, que era el sexo, y dentro de grupos, que es el error, que correspondería a la información de la variable error, o la fuente de variación error, dentro de la segunda tabla. En HASP, lo mismo. Siempre tenéis suma de cuadrados, df son grados de libertad, la media cuadrática, la f y también eta cuadrado parcial. Y lo mismo en Jamovi, con toda la información, la f correspondiente y todos los dos. Aquí trabajaríamos lo siguiente. Diríamos que como la f con, en este caso, un grado de libertad en el numerador y 58, esto porque tenemos 2 grupos menos 1, hombres y mujeres, 2 menos 1, y 58 que sería n menos j, 60 menos 2 grupos, tenemos que la f es de 20,602, y la significación asociada es muy pequeña, menor a 0,001. Por lo tanto, en este caso, rechazamos la hipótesis nula. Es decir, que hay diferencias estadísticamente significativas en, aquí hablábamos ahora mismo del peso, si no recuerdo mal, entre hombres y mujeres. Estas diferencias significativas podríamos comprobar a partir de los descriptivos si son favorables a los hombres o a las mujeres, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, miraremos el ejemplo de multicondicional, donde haríamos lo mismo, pero para cada una, pero con más de 2 grupos, más de 2 niveles. Y además podríamos también estudiar los estudios a posteriori, estudios a priori o a posteriori para comparar entre qué grupos hay diferencias. Esto lo veremos ya en la siguiente clase. Hoy lo dejamos por aquí. Cualquier duda que tengáis, consulta, lo que sea, por favor, idme indicándola sin compromiso y me podéis preguntar por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.